Buenas tardes. Vamos a presentar a ustedes el día de hoy nuestro proyecto El Partenón y la Divina Proporción. Nuestro grupo se conforma por Camilo Bonilla, Paula Bernal, Lisbeth Gutiérrez, Karen Hernández, quien les habla, Daniel Huertas y Daniela Lozano. El nombre Partenón se refiere al culto de Atenea, la diosa y la patrona de la ciudad de Atenas. Ella representa el orden más alto del desarrollo espiritual y los dones del intelecto y la comprensión. El Partenón fue construido durante el apogeo del antiguo imperio griego en el siglo V a.C. Entre los años 447 y 432 fue dedicado a la diosa de Atenea. Este se encuentra ubicado en lo alto de los templos conocido como la Acrópolis de Atenas. A lo largo de los siglos, el Partenón resistió muchas cosas, como lo fueron terremotos, incendios, guerras, explosiones y también saqueos. Pero sigue siendo, aunque maltratado, un poderoso símbolo de la antigua Grecia y la cultura ateniense. También era símbolo de poder, riqueza, cultura. Era el templo más grande y lujoso que jamás había visto el continente griego. Se le atribuye el diseño del Partenón como templo de Atenas al célebre estadista griego Pericles. Un santuario dentro del Partenón. En él se albergaba una extraordinaria estatua de la diosa Atenea, llamada como Atenea Partanos, una mujer completamente armada que llevaba un escudo de piel de cabra conocida como égida. En su mano derecha sostenía una estatua de 6 pies de altura de la diosa Nike y un escudo en su mano izquierda que ilustraba varias escenas de batallas. También tenía un casco con 2 grifos y una esfinge y una gran serpiente detrás de su escudo. Ella era la diosa de la sabiduría, las artes, la literatura, la guerra. Fue tallada en madera y cubierta de marfil y oro. Propósito e historia del Partenón. Mucho antes de la construcción del Partenón, el sitio había sido un lugar sagrado de otras culturas. El Partenón fue construido para reemplazar los templos de las culturas anteriores y para experimentar y alabar el carácter de la diosa griega Atenea. Se desconocen los orígenes del uso sagrado de la gran roca caliza, que surge en la llanura del Ático. Los restos neolíticos cubiertos en las laderas de la Acrópolis indican un asentamiento continuo en la colina desde al menos 2800 años antes, mucho antes de las culturas minoica y micénica, las cuales dieron origen al griego arcaico. En el periodo micénico 1600-1610 a.C., la cumbre estaba rodeada por una enorme muralla de fortificación que protegía templo, palacio de los reyes sacerdotes micénicos. Construida por los arquitectos Intinius y Callicrates bajo la supervisión del escultor Fidias, el templo generalmente se considera la culminación del desarrollo del orden dórico, el más simple de los 3 estilos arquitectónicos griegos clásicos, en el cual se estima que se usaron 13.400 piedras para construir el templo. 92 métopas talladas adornan las paredes exteriores del Partenón. Las métopas del lado oeste representan la Amazonomaquia, una batalla mítica entre las amazonas y los antiguos griegos, y se cree que fueron diseñadas por el escultor Calamis. Las métopas del lado oeste muestran Gigantomaquia, batallas míticas entre dioses y gigantes. La mayoría de las métopas del lado sur muestran Centauromaquia, la batalla de los centauros míticos con los lapitas, y las métopas del lado norte representan la guerra de Troya. Friso del Partenón, una banda horizontal ancha y decorada llamada friso, recorre toda la longitud de las paredes de la cámara interior del Partenón. El friso fue tallado en técnica de bajo relieve, lo que significa que las figuras esculpidas se elevan ligeramente del fondo. Los historiadores creen que el friso representaba la procesión panatenaica de la Acrópolis o el sacrificio de Pandora a Atenea. Hay 2 frontones esculpidos de forma triangular, conocidos como frontones en cada extremo del Partenón. El frontón este representaba el nacimiento de Atenea de la cabeza de su padre Zeus. El frontón occidental mostraba el conflicto entre Atenea y el Poseidón para reclamar
Ática, una antigua región de Grecia que incluía la ciudad de Atenea. Estructura. El mármol blanco rectangular del Partenón ha sufrido daños a lo largo de los siglos, incluida la pérdida de la mayor parte de sus esculturas. Su estructura básica se ha mantenido intacta. El principio estructural es un sistema de poste y dintel. Sobre las columnas se apoyan los dinteles horizontales con una base de 30,89 por 69,54 metros. Las columnas sostienen la estructura del techo, cuya cubierta es dintelada a dos aguas. En este punto se tuvo en cuenta que la inclinación fuera lo suficientemente suave como para permitir que las tejas no resbalaran y se mantuvieran por su propio peso. Es un templo períptero o clástico, o que quiere decir que tiene columnas en todo su perímetro, 8 en las dos fachadas más cortas, las que miran al este y al oeste, y 17 en las laterales, norte y sur. La separación entre las columnas perimetrales es de 2,25 veces el diámetro de las columnas, que se juntan algo más que al llegar a las esquinas del templo. Con planta rectangular, consta de una doble cella o nave con pronaos y opistodomo, pero con propósito de 6 columnas. La cámara interior amurallada o cella originalmente estaba dividida en 3 sectores por 2 columnas dóricas, pero para ser más concisos, el epistodomo se divide en 3 naves conteniendo 2 capillas a Cécrops y Erecteo. El Partenón se levanta por esas 3 gradas y mide poco más de 3 metros. En sus frentes menores encontramos un segundo pórtico de 6 columnas que permiten en la parte oriental el acceso al pronao y en la parte occidental al opistodomo. Esta consta de 3 niveles, con dimensiones casi cuadradas, estando destinado a la vista de la diosa y de la ciudad. La cella también es de 3 naves formada por 2 filas de columnas superpuestas en 2 cuerpos, situándose en el fondo la estatua de Palas. Por otra parte, este edificio es un claro ejemplo de la excelencia en cuanto a cálculos matemáticos que los griegos poseían. Ellos lograron reducir el efecto de perspectiva que las columnatas producían debido a su altura, y lo que hicieron los arquitectos fue hacer más voluminosas esas columnas de los extremos y las inclinaron hacia el centro. Todas las columnas disminuyeron progresivamente la anchura de las métopas y curvaron todos los elementos horizontales, por lo que los bloques de mármol son trapezoidales. Ahora, retomando un poco lo que vimos al principio, esta obra hace parte del orden dórico. Este logró un equilibrio entre el volumen sólido y la elegancia. Este orden se divide en 3 partes: en la coronación, en el sostén y en la base. Ahora voy a explicar más a fondo lo que sería la estructura de ese orden dórico y de las columnas. Esta se divide en el basamento o esterobato. Es la base del templo sobre la que descansan las columnas y a su vez soportan en el entablamento. El basamento lo constituyen el estelibato como base de la columnata. Entonces ahora tenemos la columna y esta se divide por el capitel y el fuste. El fuste determina la altura del templo. Este pues es hecho con acanaladuras, acentuando su movimiento. El fuste no es totalmente cilíndrico, sino que este se afina a la parte más alta y es ligeramente concoide. Ahora seguimos con el capitel. Este consta de 3 partes: la gola, el equino y el abaco. La gola es prácticamente acanalada y sirve de enlace al capitel. El equino tiene forma de almohadilla y es un soporte para las vigas, y el abaco es un bloque por encima que completa la transición entre el fuste y el entablamento. Es la base del arquitrabe. Entonces, el entablamento, el cual está dividido por varias secciones,
Está compuesto por el arquitrabe, que es una viga que traspasa entre paños y es la parte inferior del entablamento. El arquitrabe está coronado por el friso y este está formado por triglifos. Un grupo de 3 ranuras verticales separados por métopas lisas. Por encima del friso se encuentran las cornisas, el tercer componente del entablamento. Las molduras inferiores de las cornisas bajo el cual y por encima de cada triglifo y métopa aparecen, pues unos módulos con adornos llamados gotas. Y ya finalmente están los frontones en la parte superior de la fachada y en la posterior del templo. Una plataforma larga, perfectamente plana, produce el efecto óptico para estar hundida por la mitad. Para compensar la ilusión, el estilobato se proyectó abombado, se lleva hasta 11 centímetros de la parte central a los largos laterales y 6 centímetros de las fachadas delanteras y la posterior. El templo fue extraordinario por la calidad y cantidad de sus esculturas arquitectónicas que se utilizaron para decorarlo. Es el templo griego más radicalmente decorado. Además, las decoraciones son importantes para la cultura griega, ya que los temas de las esculturas que llegaron al templo reflejaron momentos importantes de la historia ateniense. El basamento del templo constaba de 69,51 por 30,86 metros. Estaba construido de manera habitual griega, con 3 escalones corridos a lo largo de todo su perímetro. Fue elegido en el borde meridional de la plataforma para que se pudiera contemplar desde el sur, descollando todos sus muros en la Acrópolis. Incluso el estilobato se proyectó minuciosamente correcciones ópticas conocidas técnicamente como refinamientos. Esta estructura requirió refinamientos muy precisos de las formas. La plataforma sobre la que fue construido tiene una ligera curvatura parabólica hacia arriba para mantenerse en la estructura y desviar la lluvia. La colocación de las columnas detrás de la estatua fue un desarrollo único, ya que las columnas generalmente aparecían en los flancos de los templos dóricos. Además que las cámaras de interior del templo eran inusualmente grandes para acomodar la enorme estatua de Atenea. El mayor ancho y largo del Paternón permitió columnas de 2 pisos en lugar de una pared, lo que creó en el fondo un telón dramático para que el templo parezca perfectamente simétrico. Matemáticas y geometría del Partenón. Está construido por figuras geométricas como un prisma triangular que forma el techo o cubierta, cilindros que son las columnas y rectángulos en la base y espacios internos. Sus dimensiones aproximadamente son 18,162 metros de alto, 30,90 metros de ancho y 69,5 metros de largo. La base en la que fue construido tiene un área total de 2.147,55 metros cuadrados. Las dimensiones en las columnas son 10,93 metros de alto y 1,91 metros de diámetro. Cada una cuenta con un área de 23,74 metros cuadrados. El área total de las columnas externas es igual a 1.092,04 metros cuadrados. El volumen de cada una es de 31,31 metros cúbicos y en total es 1.440,26 metros cúbicos. El Partenón fue hecho sin planos o proyectos como hoy en día. Fue hecho por códigos y principios geométricos, matemáticos y la lógica. Por medio de sus construcciones expresaban sus creencias. La Acrópolis dividió la circunferencia con 12 líneas radiales en representación al universo, dejando 12 partes de 30 grados. El Partenón se construyó en base a esta lógica respecto al pórtico, siendo ubicado a 30 grados. Eso fue con la intención de que el observador al entrar por el pórtico pudiera visualizar la mayor superficie de la fachada y 3/4 partes de las construcciones de la Acrópolis. A 60 grados y en combinación al triángulo equilátero están ubicados los edificios de la Acrópolis, ángulo atribuido a Atenea por los seguidores de Pitágoras. El Partenón se evidencia mayormente planos con unas leves curvaturas y desniveles para eliminar la distorsión. El número de oro o número áureo. Fue Euclides quien definió por primera vez la proporción áurea por escrito, comunicando que una recta está dividida en media razón.
y extrema razón cuando la longitud de la línea total es a la de la parte mayor, como la de esta parte mayor es la de la menor. El Partenón utiliza el número áureo como elemento de diseño en su construcción. Si tomamos como elemento inicial la altura dándole el valor 1, veremos que la base frontal es 1,618, es decir, la base del frente es la altura multiplicada por phi. Siendo un rectángulo áureo que a pesar de tener forma convexa, mantiene la relación áurea por sus diagonales, que siguen siendo a las del rectángulo áureo. A mediados del siglo XII, Fibonacci da a conocer la asociación numérica de la proporción por medio de los números naturales, comenzando con el 0 y 1. A partir de estos, cada término es la suma de los dos anteriores. Un claro ejemplo: 1 más 1, 2. 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8 y así sucesivamente. Pero aún faltaba una fórmula que facilitara el resultado de sus grandes números y gracias a Edward Lucas en el siglo XIX llegó a la conclusión que 6 a la n por la resta de 1 menos phi a la n dividido todo en la raíz de 5 nos dará la solución de grandes cantidades de proporciones áureas.